Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Mi nombre es Vladimir. Te contaré la historia de Harold, quien tenía un fetiche macabro, de ahí ganó su apodo, el coleccionista de cerebros. Era un día soleado y tranquilo en la pequeña ciudad de Millfield. Los pájaros cantaban y la brisa soplaba suavemente, pero detrás de las puertas cerradas de una casa en la calle Miles se ocultaba un oscuro secreto. El propietario de la casa, un hombre solitario y excéntrico llamado Harold, tenía una fascinación morbosa por los cerebros humanos. Desde hacía años, había estado recolectando cerebros de personas muertas y los almacenaba cuidadosamente en frascos de vidrio en su sótano, que fue convertido en su propio laboratorio. Cada frasco estaba etiquetado con el nombre del donante, la fecha de la extracción y la causa de la muerte. Harold había desarrollado un sistema meticuloso para la recolección de cerebros y se había convertido en un experto en el proceso. A medida que pasaba el tiempo, la colección de cerebros de Harold se hizo cada vez más grande. Había cerebros de todas las edades, desde recién nacidos hasta ancianos. También había cerebros de diferentes razas y géneros, cada uno con su propia historia única. Aunque la mayoría de la gente en la ciudad no sabía sobre su colección, Harold era consciente del tabú social que representaba su pasatiempo. Por eso, siempre fue muy cuidadoso y sigiloso, asegurándose de que nadie descubriera su secreto. Harold también había desarrollado un gusto por la experimentación con los cerebros que había recolectado. A menudo pasaba horas en su laboratorio privado, analizando los cerebros para aprender más sobre la mente humana. Pero a medida que su colección de cerebros crecía, Harold comenzó a volverse más descuidado. Dejaba los frascos de cerebro en la cocina y en la sala de estar, olvidando que no eran algo que se debía mostrar a los visitantes, pero que para él era algo normal. A medida que Harold se volvía cada vez más descuidado con su colección, también se volvía más experto en el arte de la lobotomía. Sabía que no podía dejar que cualquiera descubriera su secreto, así que comenzó a realizar operaciones de lobotomía en cualquier persona que pudiera haber visto su colección de cerebros. La primera vez que lo hizo fue con una pareja de vecinos que había ido a su casa para preguntarle sobre un problema de jardinería. Al ver los frascos de cerebro en la cocina, los vecinos comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre ellos. Harold, temiendo que divulgaran su secreto, los invitó a su laboratorio y les ofreció una bebida con un tranquilizante oculto. Cuando los vecinos se despertaron, estaban en su propia casa, sin recordar nada de su visita a la casa de Harold. Pensaron que simplemente habían estado durmiendo, no se dieron cuenta de que les faltaba una hora completa de sus recuerdos. Harold se volvió cada vez más audaz, nadie se dio cuenta de sus actividades, ya que todos creían que las personas simplemente habían olvidado lo que habían visto. Sin embargo, una noche, Harold cometió un error. Invitó a un antiguo amigo, el Dr. Collins, a cenar. Harold sabía que el Dr. Collins era un experto en neurología y que había investigado mucho sobre la mente humana. Harold quería mostrarle su colección de cerebros y discutir sus hallazgos. Pero cuando el Dr. Collins llegó a la casa de Harold y vio los frascos de cerebro, supo inmediatamente lo que estaba pasando. Sabía que Harold no tenía el derecho de poseerlos. Antes de que Harold pudiera hacer algo, el Dr. Collins llamó a la policía. Sabía que Harold era peligroso y que tenía que ser detenido antes de que pudiera hacerle daño a alguien. Cuando la policía llegó, Harold intentó escapar,
corrió hacia el laboratorio donde estaba su equipo de lobotomía. Cerró la puerta con llave y mientras la policía intentaba entrar, Harold ejecutó una lobotomía en su propio cerebro. La policía logró entrar. Harold estaba en su silla inconsciente por el acto que realizó, fue arrestado y acusado de coleccionar órganos humanos. Más tarde, en un centro médico, Harold recuperó la conciencia, no entendía qué sucedía, la policía y los médicos le hablaban, pero él no reconoció nada, ni siquiera su propio nombre, ni el idioma. No podía hablar y no sabía caminar. Los médicos lo examinaron y se dieron cuenta de que la lobotomía que se autorrealizó le daña el cerebro lo suficiente para dejarlo sin motricidad y en un estado mental de un bebé. A medida que se investigaba su colección de cerebros, se descubrió que Harold había hecho muchas lobotomías a lo largo de los años. Los pacientes habían perdido recuerdos, habilidades motoras y, en algunos casos, incluso la capacidad de hablar. A pesar de su estado, Harold fue juzgado y condenado por sus crímenes, pero el daño que había hecho a tantas personas ya estaba hecho. La ciudad de Millfield nunca volvería a ser la misma después de haber conocido a Harold y su colección de cerebros. Somos los gatos espirituales.